centro de presión o el centro de aplicación del, del líquido o la fuerza que ejerce un líquido sobre una superficie. En general tenemos varios tipos de ejercicios. Uno de ellos es tener una compuerta plana, como se muestra acá, o tener una compuerta curva. Entre los ejercicios que les propuse están ejercicios con compuertas curvas, que voy a estar subiendo como tutorial. Pero en este caso voy a mostrarle cuál es la aplicación que nosotros tenemos para ejercicios con compuertas planas. En general nosotros sabemos que la presión de, de un líquido es siempre proporcional al peso específico del líquido por la profundidad. Pero nosotros lo que queremos obtener es el valor de la fuerza aplicada. Entonces la fuerza aplicada para nosotros va a ser la presión multiplicada por el área. Eh, entonces, ¿cuál es el área que tiene que estar actuando? Tiene que ser el área de aplicación de esa presión. Es decir, si yo quiero tener el valor de la fuerza total de ese elemento, tengo que tener un diferencial área y tener obviamente el valor de la presión actuante en ese punto. Es decir, el valor de presión actuante sobre el valor del área. Como esto es una figura tridimensional, realmente esto tiene una profundidad dada, pero más o menos así. El área que nosotros consideramos en esta figura es más o menos así. El área de la figura de la compuerta sobre el cual está actuando. Y la presión obviamente nosotros lo podemos obtener de esta vista lateral de la compuerta. Entonces el valor de la fuerza se obtiene a partir de la expresión de la presión por el área de la compuerta. Entonces tenemos que tener el valor del diagrama de presiones de esta figura y a partir de ahí obtener el valor de la fuerza resultante, que es lo que pide en este caso obtener la fuerza P requerida para mantener la compuerta en posición. Entonces existen dos fuerzas. Existe una fuerza actuante debido a los líquidos o una fuerza resultante que nosotros podemos trabajarlo de dos maneras distintas. Voy a mostrar las dos maneras para que sepan cómo poder trabajar. La primera manera es la manera más sencilla posible, que es justamente tener un único gráfico de presiones y a partir de ese gráfico obtener ya el valor de la resultante. P, esto sería entonces, si nuestro líquido está a partir de este punto, nosotros sabemos que el diagrama de presiones es lineal con respecto al peso específico, es decir, a medida que va aumentando el peso específico, la presión va aumentando gradualmente de acuerdo a la profundidad. Entonces el diagrama de presiones siempre es de forma lineal. Entonces quiere decir que nuestro diagrama de presiones de este líquido va a generarse de esta manera. Y la presión siempre es perpendicular a la superficie que estamos actuando, o sea, sobre el cual está actuando. En este caso sería este es el diagrama de presiones que nosotros estaríamos teniendo sobre la compuerta. Esta sería la forma fácil o la forma rápida. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que esto se aplica siempre para compuertas planas, pero no para compuertas curvas. ¿Por qué? Porque para compuertas curvas, si seguimos el mismo concepto, por ejemplo, de una compuerta que sea de este tipo, nosotros sabemos que la presión tiene que ser siempre perpendicular a la superficie y tiene que ir aumentando gradualmente. Entonces el diagrama de presiones no se genera de forma lineal, sino se genera de forma curva. Entonces obtener esta resultante es mucho más complicada porque tenemos que hacer por el método de integración. Aparte, la presión siempre comienza en cero en el punto donde existe superficie libre del líquido. Es decir, esto sería el nivel del líquido. Sea agua o cualquier otro elemento, siempre a partir de ahí nosotros consideramos que la presión es cero. ¿Y cómo se hace cuando existen superficies curvas? Se descomponen dos tipos de fuerzas. Se descompone en una fuerza vertical y en una fuerza horizontal. Y esa suele ser la forma de trabajo para superficies curvas. ¿Verdad? Si yo tengo esta superficie curva, lo que yo hago es con mi líquido, lo descompongo en una
línea vertical que trate de limitar toda mi superficie curva y más o menos generar un rectángulo que cubra completamente a mi figura. Entonces, de ahí yo tengo que, en esta parte yo puedo hacer un diagrama de presiones horizontal sobre la línea que yo tracé de manera vertical, después considerar un diagrama de presiones verticales que actúen sobre sobre la línea horizontal que yo consideré, y después este espacio que está acá de manera intermedia, considerarlo como un peso del líquido que se obtiene a partir del peso específico y el volumen de este espacio comprendido en este lugar. Obviamente, si este es el nivel de agua, el nivel del líquido, esta presión es cero. O sea que no existe este diagrama de presiones. Pero ¿qué pasa si hubiese tenido una cierta profundidad? Entonces sí va a existir un diagrama de presiones verticales. Entonces siempre se traza una línea horizontal, una línea vertical que delimite el contorno de nuestra compuerta y se trazan presiones horizontales, presiones verticales y de esa manera poder obtener el diagrama de presiones actuante y aparte obviamente considerar el peso del líquido que esté delimitado entre las líneas que yo tracé inicialmente. O sea, yo tracé una línea vertical en este punto, tracé una línea horizontal en este punto y todo el volumen de líquido que quedó encerrado en ese espacio actúa como peso de agua. Y después obviamente las presiones correspondientes. Entonces eso generalmente se aplica más para superficies curvas. Para superficies planas se puede hacer lo mismo. En este caso sería este mismo esquema de la compuerta plana inclinada, trazarlo como teniendo el líquido, tener la fuerza acá. Yo puedo trazar una línea vertical en este punto, una línea horizontal que obviamente coincide con la superficie del líquido, entonces yo tengo un diagrama de presiones de este tipo. Diagrama de presiones horizontales y un diagrama donde está actuando en este caso el peso de un líquido, que sería el peso de este triángulo que está acá. Ya actúa un peso sobre la compuerta y actúa a través de una fuerza horizontal, que es resultado del diagrama de presiones horizontales. O si no, puedo obtener una fuerza resultante única, que ya es considerando obviamente el resultado de esta conjugación. Ambos representan la misma condición, el resultado de obtener las fuerzas actuantes sobre la compuerta del líquido que nosotros tenemos. Entonces voy a resolver o tratar de resolver en el tiempo que me da de los dos métodos. A ver la pregunta que me hicieron. Sí, así mismo. Sería el cuerpo de agua lo que tenemos acá, en este caso, cubierto, delimitado en ese espacio ahí. Pero obviamente ahí tenemos que usar a través de la determinación del centroide de las figuras que van apareciendo para sacar obviamente el valor del peso del agua. Entonces, voy a tratar de resolver por Profe, el... Sí, los gráficos entre el método uno y el método 2 no tienen ninguna relación entre sí. O sea, ese triángulo del método uno es completamente distinto al triángulo de abajo. No hay una forma de relacionar eso. Es aparte. sí, son directamente iguales. La resultante, la FT que nosotros tenemos acá, la fuerza total, se obtiene a partir de la fuerza del peso y, en este caso, la fuerza horizontal. Son equivalentes. O sea, ambos tienen que representar el mismo esquema de fuerza resultante del líquido. En superficies que son, o sea, con puertas planas es mucho más fácil de poder obtener. Solamente que esto, la posición de donde actúan estas fuerzas es un poquito complicado de obtener, porque el centroide tiene que ser el centroide de la figura total. Pero en este caso, como tienen dos posiciones de centroide, uno del diagrama de presiones horizontales y el otro del diagrama de presiones verticales, hay que hacer una determinación por fuerza, creo que era. No me acuerdo bien cómo era la sección. Pero ambos representan el mismo esquema. O sea, la resultante, la fuerza única, se obtiene a partir del peso del líquido más la fuerza horizontal, vectorialmente hablando, porque es el mismo líquido. Ahora,
en el esquema de esta figura de acá, obviamente, la fuerza resultante única que yo obtenga tiene que ser la conjugación de esta fuerza horizontal, del peso que haya acá y la fuerza vertical que obtenga yo de este esquema. O sea, tengo que sumar todas las fuerzas posibles y ahí voy a obtener el valor de la resultante de fuerzas. Ambos representan la misma solución, solamente que planteados de maneras distintas. ¿Se entiende? Entonces voy a resolver con la solución 1. La solución 1 sería para nosotros tener el esquema de la fuerza, tener el diagrama de presiones de esta forma, o sea, tener el líquido y el diagrama de presiones de esta manera. Entonces, en este caso, esta presión P que aparece acá tiene que ser proporcional a la profundidad que nosotros tenemos acá. Siempre la profundidad tiene que ser vertical. Entonces, P va a ser igual a gamma por H, que sería en este caso la densidad del líquido, que es un dato, y H también para mí es un dato. B y C sería en este caso, B sería este espacio acá y C sería esta distancia de la compuerta o el ancho que tiene la compuerta, perpendicular a la hoja o la visual. Entonces, ¿cómo yo obtengo el diagrama de presiones? O el resultado del diagrama de presiones, que sería mi fuerza total. La fuerza total va a ser igual a presión por área. Pero en este caso, como la presión es variable, yo tengo que obtener el valor de presión por esta longitud sobre 2. Y esa sería la presión media sobre toda esa zona. Por el valor del área, o sea, pero en este caso ya no es necesario el área, ya es directamente el ancho de la compuerta. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de obtener el valor del resultado del volumen de presiones que se genera en esta debido al líquido. Eso es obtener el área de este triángulo considerando que este elemento es presión por profundidad, la longitud y el ancho de la compuerta. ¿Por qué sobre 2? Porque en este caso esta figura del diagrama de presiones es un triángulo. Entonces lo que yo hago es obtener el área de este triángulo considerando estas dos dimensiones. Sería la altura o la base sería igual a gamma por h, que sería la presión, y la base o la altura, dependiendo de cómo ustedes consideren, sería toda esta longitud. Entonces, ese esquema se ve más o menos así. Que van a ver los ejercicios de resultante de fuerza distribuida. Esta es la presión. Como la presión es proporcional a la posición donde se vaya encontrando, nosotros para saber el valor de resultante total, un momentito. Nosotros lo que hacemos es obtener que la resultante de esta área va a ser igual a P por L sobre 2, porque es directamente sacar el área de la figura. Ese sería siempre el resultado de nuestra expresión, obtener el área de la figura y eso representa la resultante de esta superficie plana. Pero como nosotros trabajamos en términos de dimensiones volumétricas, entonces para obtener el valor total tenemos que considerar la profundidad que tiene este gráfico. Es decir, obtener todos los diagramas de presiones en todo este ancho que tenemos acá. Y este ancho está representado por la compuerta. Entonces ahí es donde nosotros obtenemos realmente la fuerza resultante sobre toda la compuerta.
teniendo el volumen de presión actuante sobre la compuerta. Entonces eso se obtiene con sacar el área lateral del diagrama de presiones multiplicando por el ancho. A ver cuál es la pregunta. La fuerza resultante es igual a la suma de las presiones resultantes por el área de donde está actuando la compuerta. Como las presiones son variables porque depende de la profundidad, a fin de sacar el valor de la presión promedio, es que sale esta expresión de P sobre 2. Es decir, yo tomo como un valor promedio que compense el diagrama de presiones. Todas las presiones supuestamente son iguales, pero obviamente no es así. Y esto sería el valor del área donde está actuando la presión. Es decir, nosotros dijimos que era igual a presión por área, o presión sobre área, yo le dije al principio. Presión por área tiene que ser. Y esta presión, obviamente, que nosotros adoptamos acá es la presión media de todo el esquema del diagrama de presiones. Es decir, un valor promedio que sería P sobre 2 y el área sería el área de la compuerta que es L por A. Entonces, una forma un poco más fácil es sacar el área de la figura lateral del diagrama de presiones, que sería la del triángulo, y después multiplicar por el ancho de mi compuerta, que sería esto. Tengo el área de este triángulo, que es P por L sobre 2, la presión mayor por L sobre 2, y multiplico después por el ancho de la compuerta. Y eso me va a dar el valor de la fuerza total del diagrama de presiones. Entonces, ¿cuánto es el valor de la longitud L? Va a ser igual, si esto era B, en mi gráfico esto va a ser raíz de h cuadrado más b cuadrado. Y el valor de la fuerza total va a ser igual a gamma por h, que es la presión, multiplicado por la longitud, que es raíz de h cuadrado más b cuadrado sobre 2. Por el ancho, que es c. Ese sería el valor de la fuerza total. Ahora, nosotros queremos saber el valor de la fuerza P. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos por sumatoria de momentos. Sumatoria de momentos con respecto al punto A, creo que era, igual a 0. Mirar nomás por ahí si se llama A. Sí. Que sería este punto donde está actuando, obviamente, un apoyo de segundo género que va a generar esto, una horizontal y una vertical. Pero que a nosotros no nos interesa porque queremos saber solamente el valor de la fuerza P. Entonces, sumatoria de momentos genera P por H menos la fuerza total por el brazo de palanca, que en este caso sería 1/3 de L. 1/3 de L porque la presión en este caso resultante va a actuar en 1/3 de la base, que sería la longitud de la compuerta, porque es un triángulo rectángulo. Entonces en este caso es 1/3 de L. Entonces ahí yo puedo obtener el valor de la fuerza P por H menos gamma H por raíz de 3 por H cuadrado más B cuadrado sobre 2 por C por L, que es raíz de H cuadrado más B cuadrado sobre 3. Esto es igual a 0. Entonces yo puedo simplificar acá este elemento que es común y queda que el valor de P va a ser igual a, entonces simplifica también la raíz, entonces va a ser gamma por
h cuadrado más b cuadrado por c, perdón, sobre 6. Y ese sería el resultado de la fuerza P, considerando una fuerza resultante única. No, esta es la fuerza P que aparece acá en el gráfico. Le puedo llamar de diferente manera, pero voy a poner P sub, P sub R, ¿verdad? Para diferenciarlo más. Esa sería la P del ejercicio, que es una fuerza externa que está manteniendo en equilibrio a la compuerta. Entonces, este sería el método 1, que es mucho más directo, es mucho más fácil, pero solamente es aplicable para compuertas planas. Es decir, si yo en mi compuerta tengo una compuerta curva, entonces no puedo aplicar esa condición. Tengo que poder determinar a partir de otros parámetros. Y en la solución 2, hago el mismo esquema. Tengo la compuerta, tengo la superficie del líquido. Ahora voy a trazar un diagrama de presiones verticales. Siempre voy a saber que la presión en este punto va a ser proporcional a la profundidad, que es H. Entonces va a ser gamma por H. La presión ubicada en este lugar. Y después voy a tener otra vez, en este caso, el líquido que tenemos en este punto, que va a ser W. Las dimensiones ya sabemos que esto vale V también. Y esta sería la fuerza P que estaría actuando en este punto. Entonces, existe una fuerza horizontal que yo puedo obtener a partir del diagrama de presiones. Fuerza horizontal va a ser presión. En este caso tomo este triángulo que está acá. Como le dije, voy a tomar el área lateral del triángulo de presiones, que es este. Entonces va a ser P por H sobre 2. Y multiplico esto por la profundidad de la compuerta, que es C. Eso va a ser la fuerza horizontal que yo obtengo de mis diagramas de presiones horizontales. Y aparte voy a tener W, que para mi caso es sacar el volumen y multiplicar por el peso específico. Entonces el volumen va a ser base por altura sobre 2, porque es un triángulo rectángulo, por el ancho de la compuerta por el peso específico. Entonces este va a ser gamma por H cuadrado por C sobre 2. Y este va a ser V por H por C, gamma por V por H por C sobre 2. ¿Se entiende ahora cuáles son los valores de fuerzas actuantes? Entonces, el resultado, si ustedes hacen la resultante de estas dos fuerzas, es decir, eh, la fuerza total que teníamos anteriormente era fuerza horizontal al cuadrado más fuerza más W al cuadrado, raíz de esto le tiene que salir el mismo resultado de lo que nosotros calculamos anteriormente. Entonces, la fuerza total es única. Y lo que hacemos nosotros para reducir, por ejemplo, cálculos o reducir, por ejemplo, eh, en términos de complicación, lo que hacemos es podamos descomponer en dos fuerzas, una vertical y otra horizontal. Y tiene que salir el mismo valor. Entonces, tenemos ya los valores de fuerza, ahora tenemos que saber dónde están aplicados cada uno de ellos en relación a nuestro apoyo A, que tiene la fuerza horizontal y la fuerza vertical. ¿Qué nos interesa? Pero yo sé que este tiene una distancia que va a ser igual a 1/3 de la base y este va a ser una distancia de 1/3 de la altura. Siempre considerando a partir del ángulo recto 1/3 para obtener la posición de aplicación de la fuerza, que es siempre en el centroide
de la figura geométrica. Entonces, nuestra sumatoria de momento igual a 0 con relación al punto A va a ser P por H menos F horizontal por 1/3 H menos W por 1/3 de base. P por H menos, este es gamma por H cuadrado por C sobre 2 por 1/3 H menos, todo es F, y W es gamma por B por H por C sobre 2 por 1/3 de B. Entonces esto tiene que ser igual a 0, esto tiene que ser igual a 0. Puedo ver que el valor de H es común para todo, entonces puedo simplificar una vez. P menos, acá queda gamma por H cuadrado por C sobre 6 menos gamma por B se multiplica, B cuadrado por C sobre 6 igual a 0. O sea que el resultado de P vuelve a salir el mismo que el anterior. Gamma por H cuadrado más B cuadrado por C sobre 6. Esto era negativo acá, entonces por eso es que se suma. Entonces al final el resultado, adopte cualquiera de los dos métodos, tiene que ser el mismo. O sea, la solución 1 o la solución 2. Solamente que uno descompongo en una sola, o sea, descompongo en dos fuerzas y la otra tengo una fuerza única. Que de alguna manera igual se tiene que poder resolver y obtener el mismo valor de resultado, tanto de la fuerza total como de las fuerzas incógnitas que ejerce el ejercicio. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Profe, Sí, a mí no me queda muy claro todavía esa presión media que hay. Viste que fuerza es igual a presión por área, pero la presión no tendría que actuar, por ejemplo, en el centroide o algo así. ¿Por qué es sobre 2? Eso no me queda muy claro. ya. A ver, escribirlo acá abajo. Nuestro diagrama de presiones es variable, o sea, nosotros no tenemos una presión única. Si nosotros hubiésemos tenido una presión única, sería una presión constante en todo el esquema. Nosotros sabemos que el valor de la presión por cada diferencial área es igual. Entonces, para obtener la fuerza resultante, nosotros del flujo total o del esquema total de presiones que tenemos acá, nosotros directamente hubiésemos multiplicado presión por área, donde esto obviamente es la dimensión de este elemento, que sería, voy a ponerle B y esto vale A. Entonces la fuerza total es presión por área, fuerza es igual a presión por A por B. Ahora, ¿qué pasa con este esquema que está acá? El diagrama de presiones es variable. Entonces, ¿qué presión nosotros utilizamos? Siendo que nosotros solamente conocemos esta presión máxima en este punto. Pero existen diferentes presiones para cada valor dado. Entonces nosotros por integrales podemos adoptar un valor diferencial de esta figura, donde esto obviamente es un delta presión, esto es una expresión de delta A también, sabiendo que esta es la dimensión A total. Entonces multiplicamos delta P por delta A por la profundidad total que tenemos, ¿verdad? Pero eso obviamente no genera el valor total de las presiones porque obviamente existen presiones, a ver, existen presiones mayores y presiones menores en ese delta que yo tengo. Es decir, existe un delta P mínimo y un delta P máximo. Entonces, ¿cuál valor nosotros tomamos para hacer la presión media? Obviamente el promedio entre esos dos valores. Es decir, nuestro esquema de presiones es esta.
Esto es nuestro delta A, esto es nuestro delta P max, delta P min, y lo que hacemos es obtener el valor promedio que compense la posición entre esos dos elementos. O sea, el delta P promedio compensa la falta de presión en este punto y el exceso de presión en esta parte. Entonces el delta P promedio o el delta P medio va a ser para nosotros el promedio delta P max más delta P min sobre 2. Obviamente, podemos eso extender a la diagrama de presiones totales que tenemos acá. Entonces yo puedo hacer la presión media que yo voy a adoptar va a ser la presión máxima más la presión mínima que yo tenga en mi diagrama de presiones sobre 2. ¿Cuál es la presión mínima que yo tengo en este punto? 0. Entonces, al final esto termina simplificándose y la presión media que nosotros utilizamos para calcular esta figura es solamente la presión máxima. Entonces, la presión media que nosotros adoptamos para la fórmula va a ser la presión máxima sobre 2. Y esa presión es la que nosotros después multiplicamos por el área de la figura, que sería entonces en nuestro caso presión máxima sobre 2 por área, que es A por B. Es solamente por eso, porque nosotros siempre buscamos tener una presión constante, pero eso en nuestro diagrama de presión es variable, que es lineal, hacemos un promedio. ¿Y cómo se puede entender también eso? Que yo puedo determinar el área del triángulo de manera lateral, es decir, teniendo en cuenta esto como P, esto como A, entonces determino el área, que va a ser P por A sobre 2. Es el mismo esquema. Y después multiplico por la profundidad y al final son equivalentes siempre. Sí, así mismo. Es hallar el centroide en, o sea, ¿cómo era que me dijiste? Es equivalente a hallar la presión resultante en el centroide, así mismo. Profe, Sí, te consulto. Vos decís centroide porque es homogénea nomás. En el caso de que esa figura no haya sido homogénea, teníamos que hacer el centro de gravedad, ¿verdad? así mismo. Porque en este caso todo depende del peso específico de la figura, que en este caso el peso específico del líquido, entonces por eso es centroide. Pero en el cuerpo de agua nomás hacemos lo del centroide, ¿verdad? Sí, hay, Ya, hay ejercicios donde existen dos cuerpos de agua, uno seguido de otro. Entonces, en ese caso tenemos que considerar el peso específico de cada uno y sería hallar el centro de gravedad o, sí, el centro de gravedad de esa figura compuesta. dale, dale, gracias. ¿Se entiende? ¿Alguna otra consulta? Hay ejercicios, por ejemplo, que nosotros tenemos de líquidos que pueden estar por encima del nivel de referencia de nuestra compuerta. Y creo que hay un ejercicio más o menos así. Nosotros tenemos una figura que es más o menos así. Existe una compuerta en este punto, pero el líquido está por encima del nivel de referencia. Entonces, ¿qué ocurre con nuestro diagrama de presiones? Sabemos que siempre es lineal con respecto a la profundidad que nosotros tengamos. Entonces, si tenemos dos profundidades, H1, H2, existe un diagrama de presiones de esta manera, es decir, trapezoidal. Donde acá tenemos una presión 1, una presión 2, entonces si yo quiero calcular el valor de la presión total, tengo que hallar la presión media entre estos dos, multiplicar por el área de la compuerta, y esa va a ser la fuerza total. O sea, el valor de la presión que yo adopto para calcular la fuerza, va a ser, suponiendo que esto vale A y el ancho vale B, entonces va a ser presión 2 más presión 1 sobre 2 por el valor de A por B, que sería el área de la compuerta. Siempre adoptamos el promedio para sacar la fuerza. Y la posición del centroide, obviamente, o del centro de gravedad o del centro de presión de este esquema, tiene que estar en la figura compuesta. Como es en un trapecio, entonces tenemos que saber dónde está el centroide del trapecio para poder obtener. O si no, descomponer esto en dos figuras conocidas, un triángulo y un rectángulo.
pero hay ejercicios como le dije en los propuestos para este tipo de esquema. Pero siempre nuestra condición es tomar la presión media como la presión actuante para sacar la fuerza resultante. Bien. ¿Alguna otra consulta?